Yo Bien, no veo a Gonzalo. eh, buenos días con todos, buenos días compañeros, buenos días profesora. En esta oportunidad vamos a entrevistar al señor Lothar Tello, que es el supervisor de almacén de la empresa Nestlé Perú. Vamos a comenzar con las primeras preguntas, comenzando con la señorita Bayra. Sí, a ver, antes que nada, buenos días con todos chicos. Bueno, espero que las expectativas que tienen sobre cómo tener alguna inquietud o conceptos de la supervisión, centro de distribución en Nestlé Perú, espero ayudarlos y nada, estamos para servirlos. Gracias. Gracias. Un gusto. Muchas gracias, un gusto. Esperemos llevar bien la entrevista. Bueno, para comenzar la entrevista, un gusto tenerla aquí. Y bueno, me gustaría empezar haciéndole unas preguntas en relación al tema del trabajo en equipo dentro de su empresa. En este caso, me gustaría y nos gustaría conocer un poco sobre alguna situación complicada que usted y su equipo haya tenido que resolver. ¿Nos podría comentar qué es lo que ha pasado, cómo se ha resuelto y cuál fue el rol de líder de parte de usted, ¿no? Y también, si es posible, qué resultados obtuvieron. Ok, bien, gracias por la pregunta. Pues sí, en el interín del día a día y a través del tiempo, pues sí hemos tenido varias ocasiones de dificultad, ¿no? Una de las recientes que hemos tenido es por falta de fluido, obviamente que el sistema se fue, ¿no? Literal, no es una palabra que se emplea, que el sistema se fue porque ya no hubo acceso y algunos funcionaban con solamente Wi-Fi, pero la gran mayoría de la red, al no tener fluido eléctrico, prácticamente el sistema se cayó. Entonces se reunió con todo el personal de operarios que están en categorías subdivididas, ¿no? Como montacarguistas, otros que manejan Traspalet o si algunos de ustedes conocen una estoca que es manual, pero en este caso Nestlé tiene ese tipo de vehículos, pero ya con personas, ¿no? Es manejable a baterías de litio. O sea, ¿por qué? Con eso ayudamos también al medio ambiente a no contaminar, ¿no? Y a tener una mejor expectativa, o en este caso mejor resultados en cuanto a poder optimizar los recursos y obviamente buscar el ahorro, literalmente hablando, ¿no? En los gastos que son los gastos variables o fijos. En este caso lo que hicimos, pues nos reunimos todo el personal y como las operaciones de un centro de distribución no pueden parar, empezamos a recepcionar todos los materiales de productos terminados que vienen de la fábrica Donofrio, que está en la avenida Venezuela, y obviamente en otro lado de nuestro site tenemos como unas 10 rampas donde despachamos toda la facturación a nivel nacional. Entonces, para no parar todas las operaciones que se hizo, se conversó con los dos equipos, el de recepción y el de despacho, para que las operaciones fluyan, ¿no? El de recepción que continúe con la descarga de los trailers que vienen con la materia ya transformada en las golosinas que ustedes ya conocen, y el otro equipo pues se dedica a lo que es el carguío de las otras unidades que van a los diferentes puntos de Lima, así como provincias. Para ello pues tenemos un plan de contingencia donde se trabaja ya con unas hojas que nosotros le llamamos hojas de inventario ciego, y se va apuntando todo lo que se va procesando en la zona de descargas o recepción de material o producto terminado, y se va guardando en las ubicaciones que tiene nuestro centro de distribución, que son unos andamios similares a los de una bodega, pero obviamente estos son en una mayor escala, ¿no? Tenemos una altura de 15 metros de altura y por cada cuerpo tenemos pues aproximadamente unas 50 ubicaciones para material de producto terminado. Entonces el personal continuó con sus labores e íbamos apuntando a en qué lugar, en qué ubicación y a qué altura estábamos guardando los productos, y el otro equipo de despacho pues seguía el carguillo de las unidades, ¿no? Y con las hojas ciegas se ayudaba de todos los materiales que se estaba cargando. Obviamente que en eso es importante tener el código del material, el vencimiento, el lote y a qué clientes vamos a despacharlo, ¿no?
y en qué unidad estábamos cargando todos esos materiales. Obviamente que el carguillo va en función a los pedidos que van ingresando o que ingresaron en este caso al sistema, pero por falta de fluido eléctrico no teníamos el acceso. Entonces, continuamos con las operaciones y lo que se buscó acá es el trabajo en equipo, que ya bien lo sugirieron ustedes, es trabajar en equipo por ambos sites, y lo principal que nosotros tenemos es de llegar al cliente como sea, donde sea y cuando sea, ¿no? Muy aparte de las particularidades que pueden haber, ¿no? Como en este caso fue la falta de fluido eléctrico, ¿no? Y las operaciones se dieron hasta que el fluido eléctrico regresó como a las 4 de la tarde, obviamente, y yo estaba en el turno de la mañana, que es de 7 a 3, y las operaciones se dieron y no tuvimos un quiebre de stock o una tardanza en cuanto a las ventanas horarias que manejan los centros de distribución de Lima y provincias, ¿no? O sea, llegamos a tiempo, que eso es más en lo que se apuntó para no tener, por decir, un check rojo en nuestra tabla de indicadores, ¿no? Gracias, Lothar. Muy valiosa la información que nos brindas. Y bueno, y comentando un poco más sobre este tema, también me gustaría conocer, bueno, a nosotros en realidad, ¿cuál ha sido la situación más exitosa que usted atendió a su equipo, con su equipo a cargo? Y además, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué hicieron? Y también, ¿cuál fue la función de líder en este caso? Claro, en este caso la función del líder como supervisor de un centro de distribución, bueno, ahí somos 5 supervisores. Cada uno tiene su equipo de trabajo en el turno que le corresponde. Entonces lo importante es la empatía con el personal, porque no todos pensamos igual, ¿no? Y lo principal es de cómo vas empoderando a tu equipo, y cómo lo vas desarrollando, y lo poco, lo mucho o lo nada que sepas se lo brindas de una forma sencilla y humilde que sea entendible, porque si bien es cierto, no todos los trabajadores piensan igual o tienen el mismo nivel de educación. Entonces, para llegar a ellos es la empatía y la resiliencia que hoy en día llamamos, ¿no? De cómo llegar a ellos y cómo ser ese momento, no tanto como un líder, sino como ser parte del equipo, ¿no? Porque también demuestra que tú haces lo mismo que ellos hacen, ¿no? Puedes cargar cajas o agarrar una máquina y llevarla de un punto a otro, estar con ellos, o posiblemente todos nuestros productos están en un pallet de ciertos niveles, y esos son estrefilados, ¿no? Con un plástico, ¿no? Que para nosotros se llamaba stress film. Entonces yo también lo hago en presencia de ellos, y eso ayuda a que formes y te integres más con ellos, ¿no? Entonces allí viene pues el tema del compañerismo, la fraternidad hacia ellos, ¿no? Entonces más importante es eso, qué cosa le brinda a uno como líder de grupo, cómo llegas hacia ellos, y de qué manera los hace sentir bien, no viendo hoy en día lo que se habla mucho de la igualdad de género, la igualdad del trabajo, el balance entre hombre y mujer, que en la compañía hoy en día también es mucho que se habla de ello, y se está llegando a los porcentajes que el centro envía a todas las fábricas de Nestlé. O sea, el centro es Suiza, ¿no? Nestlé es una empresa suiza, no mucha gente piensa que es chilena, pero no, es suiza, y los dueños están en Suiza. Obviamente que son 350 fábricas en el mundo, y por ahí pues somos los líderes en alimentación, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, más que líder, es cómo llegas de la mejor manera a tu gente, donde sientas o hagas sentir a los demás que también haces lo mismo, sin tener ninguna discriminación, por decirlo así, ¿no? Y conversando con ellos, preguntándoles siempre qué hice mal o qué podemos hacer mejor. Entonces, de esa manera vamos empoderándonos poco a poco, y a través del tiempo, a corto o mediano plazo, pues ese equipo que vas formando en el tiempo, la enseñanza que le vas dando de lo más sencillo, lo más humilde que le puedas brindar,
ese equipo te responde, ¿no? Y está contigo hasta terminar y concluir las operaciones, ¿no? Y lo último es la satisfacción que sientes y salir contento con una sonrisa en el aire, como me dicen a mí, viejito, abuelito, ¿no? Me dicen, la hicimos y las operaciones se dieron sin ningún contratiempo, ¿no? Pienso yo que esa es la de ser un líder, y no tanto más como un líder, sino cómo llegas, cómo aplicando un poco a la amistad, a la confianza, ¿no? Y a la entrega del trabajo, ¿no? Ajá, claro, cómo formar parte de ellos, ¿no? Bueno, Exacto. muchas gracias por la información que nos has brindado. A continuación te voy a mencionar algunas de las características que usted tiene en su equipo, por ejemplo, confianza, y usted podrá calificar del 1 al 5, siendo 1 el más bajo y 5 la mejor calificación. Y después de calificar me podría comentar el porqué de esa calificación. Entonces, vamos a comenzar. Primero, Okay. Para la palabra confianza, ¿cómo calificaría usted esto dentro de su equipo? De un 4.5. Excelente. Porque como les dije inicialmente, hay todavía compañeros de trabajo que piensan diferente y quizás podría ser algo como que llevas un resentimiento interno, ¿no? Obviamente Claro. Todo ser humano es diferente, ignoramos cómo son las procedencias de cada uno, y entonces eso conlleva en el tiempo cómo te desenvuelves en el trabajo, ¿no? Porque hay personas muy asequibles y muy aperturadas a escucharte, como también hay otras que no te escuchan, ¿no? Exacto. Claro. Sí. Y bueno, la siguiente característica sería el compromiso. ¿Cuál sería la calificación para este? Bueno, el compromiso sí 5, porque como les explicaba inicialmente, ¿no? De que cómo llegas a los trabajadores, muy aparte del uno o dos personas que piensan diferente, pero al final terminamos el trabajo en equipo, y nuestro objetivo fue concluir tal o cual cosa para no afectar al siguiente turno, porque eso se llama las BPA, ¿no? Las buenas prácticas de almacenamiento, ¿no? Si dejamos el almacén en desorden, obviamente que el otro turno nos van a ver los comentarios, pero los comentarios destructivos hacia la persona o hacia el equipo, ¿no? Entonces, para evitar ello, se hace de la mejor manera de que las operaciones se den y hacer las BPA a media hora antes de concluir el turno, para que el siguiente turno y los demás compañeros continúan con lo que corresponde en las 8 horas hasta que llegue el tercer turno, que empieza de 11 a 6, de las 6, 7 de la mañana, ¿no? Claro, muy bien. La siguiente característica es la comunicación. ¿Cuál sería la calificación ante esta? Bueno, la comunicación, podríamos decir que sería un 4, porque nuevamente no siempre hay algunos compañeros que no sintonizan con uno por las diferencias que pueden tener ellos, ¿no? O por algunos problemas, ya sea laboral o personal o familiar. Entonces toda esa carga se visualiza y se ve en ellos de que sí ha pasado un problema. Entonces, cuando ocurre ese tipo de diferencias o discrepancias en el grupo, pues simplemente lo conversamos a un lado y le pregunto, bueno, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Por qué esa actitud diferente a los demás para poder hacer el equipo y llegar a un buen objetivo, ¿no? Entonces allí, una vez cuando se acerca uno y le muestra esa confianza y la buena actitud de cómo llegar aperturado a ser escuchado y también escuchar, y a la vez tratar de comunicarle o informarle o decirle de qué puede ser si está bien o está mal. Prácticamente a veces ya me veo hasta de consejero, ¿no? Por algunos problemas que son evidentes en los muchachos, y nada, uno por la edad que tiene, pues sí es muy objetivo, y esa es la forma de cómo puedes llegar al equipo, y lo vas empoderando poco a poco en el tiempo, ¿no? Ya cuando uno se da cuenta, obviamente ya prácticamente tu equipo funciona como un engranaje, ¿no? Entonces, la comunicación es vital para poder llegar a los objetivos de la empresa. No son nuestros objetivos, son los objetivos de la empresa, pero como equipo tenemos que demostrar
que sí tenemos un objetivo que lograr en las 8 horas de trabajo que tenemos, ¿no? Para no impactar a los demás compañeros, ¿no? Entonces Claro. sí, es muy, y obviamente que con la comunicación se logran muchas cosas, ¿no? Genial. Y bueno, por último, sería la característica de coordinación. ¿Cuál sería la calificación antes? Bien, la coordinación es igual, ¿no? Estamos ahí en 5 puntos, porque si no coordinamos nada, obviamente que no se darían las operaciones, no se darían las buenas prácticas de almacenamiento, o sea, y obviamente que si eso no se da, el impacto es contra mi persona, ¿no? Claro. Entonces, el siguiente turno, nuevamente, como les dije inicialmente, pues los comentarios son muy rápidos, porque la percepción de algo y el comentario, cuando se hace de buena fe, llega bien, pero si no se hace de buena fe, empieza a llegar mal, entonces se tergiversa en el tiempo y entonces se convierte en algo malo, ¿no? Entonces se convierte en un comentario destructivo, ¿no? Ujú. Y Claro. obviamente que si eso sigue escalando hasta que llega hasta la jefatura, ¿no? Claro, claro. Entonces, y Listo. la mejor manera pues es evitar llegar a esos niveles escalados y cerrarlos en el turno, ¿no? Para que de esa manera pues todos salgamos bien y regresemos a nuestras casas tranquilos, ¿no? Ujú. Muchas gracias, señor Lothar. A continuación le doy pase a mi compañero Gonzalo para que continúe con las preguntas de la entrevista. Ok, gracias a ti, Mayra. Señor Lothar, ¿qué tal? Nuevamente buenos días. En esta Buenos días, oportunidad mi Gonzalo. nombre es Gonzalo Cortés y yo les voy a realizar algunas preguntas debido a que quisiera saber un poco más sobre cómo es el área de comunicación en el equipo y sobre todo el personal que usted maneja a cargo. Quisiera que me comente un poco, por favor, sobre cuáles serían sus principales canales de comunicación que se utilizan en el equipo, ya sea vía correo o vía WhatsApp. ¿Me podría comentar un poco sobre eso, por favor? Sí, claro, gracias, Gonzalo. Bien, continuando con el tema de la comunicación, bien es cierto de que sí, con la comunicación se logran muchos objetivos, y obviamente que también la comunicación sirve para empoderar al trabajador, al compañero, al amigo, ¿no? Obviamente, porque si no hay comunicación, pues eso sería muy monótono y quizás muy aburrido, y hasta un poco incómodo, ¿no? En este caso, la comunicación con nuestro equipo, pues el correo no se usa con ellos porque son operarios, obviamente que son maquinistas, ¿no? Entonces, la forma de guiar con ellos dentro del centro de distribución, que es bastante amplio. Si en este caso, a mí me gusta siempre darme una vuelta, ¿no? Literalmente hablando, una vuelta dentro del almacén o la bodega, en este caso, que es inmensa, y de paso como que también te ayuda a desestresarte y hacer un poco de ejercicio, ¿no? Porque, bueno, literal, una caminata, por lo menos una vuelta dentro del centro de distribución es aproximadamente unos 500 metros, ¿no? Entonces, como también que te ayuda a despejarte un poco de la carga que tiene uno como supervisor estando en una laptop o una PC, leyendo los correos que te llegan y respondiendo y encuadrándote en las operaciones netas, ¿no? La otra forma es esa, una de las formas es esa, llegar a ellos, buscarlos dentro del almacén, y otra es a través del WhatsApp, ¿no? Que es más directa. A pesar de que hoy en día, por el tema de seguridad, los celulares están prohibidos de usarse en este caso, dentro de un centro de distribución, ¿no? Por lo mismo, el riesgo de que tiene el operador, porque muchos de ellos son operadores de máquinas, ¿no? Como les dije hace un momento, son operadores de montacargas, de traspales eléctricos, de elevadores eléctricos que, como les dije, llegan a una altura de 15 metros, y el maquinista es tipo un ascensor, ¿no? La cabina donde está el operador obviamente también se eleva hacia los 15 metros como si fuera un ascensor, y busca el producto, lo extrae o lo guarda en esos niveles, ¿no? Desde el nivel 0 hasta la altura de 15 metros, ¿no?
Entonces, como que ese tipo de distracciones podría ocasionar un incidente leve o muy grave, ¿no? Entonces, la forma directa con ellos es a través de un WhatsApp que tenemos como grupo. O sea, en mi grupo tenemos un WhatsApp de todos los operadores del que conformamos el equipo, y a través de ellos enviamos las indicaciones de que se tiene que hacer algo en algún punto dentro del almacén, ¿no? Sí, esas son las dos vías que tenemos para poder comunicarnos, en este caso presencial, como en mi caso que voy de vez en cuando y veo también las operaciones que está haciendo cada uno dentro de la bodega, como también usando el WhatsApp, ¿no? Pero solamente para casos muy puntuales, no lo usamos a cada momento, ¿no? Ok, señor Lothar, muchas gracias. Justo, sí, puedo ver de que siempre es bueno la comunicación cara a cara con los operarios, ¿no? Para al menos liberar la tensión de toda la carga ocupacional que puede tener uno. Y encima también para solucionar algunos asuntos operativos que se presentan día a día. Entonces yo puedo tener en cuenta de que sus métodos más efectivos son la comunicación cara a cara y por el medio de WhatsApp. Pero también yo me pongo a pensar de que deben haber algunos problemas o algunas barreras que quizás se dé a través de la comunicación, quizás algunos malentendidos o no se entiende muy bien el mensaje. ¿Usted me podría mencionar claro, es lo que algunos problemas que han habido, por favor? Sí, es lo que le decía a tu compañera Baira, de que en algún momento hasta me he vuelto consejero, ¿no? Por problemas estos familiares que tienen en sus hogares, ¿no? Quizás porque me dicen, entrando en confianza, me dicen viejito, abuelito, ¿no? O don Lothar, con algunos así siempre con su valla por delante. Cuando dice don Lothar ya como que tiene ese respeto que hay de un punto a otro, ¿no? Entonces, sí, es eso, no necesariamente cuando uno va, en mi caso, a buscar al operario o al operador de máquinas para hacer tal o cual cosa, o qué es lo que está haciendo, ¿no? A veces me dicen, viejito, ¿puedo hablar contigo? Me dice, sí, ya, entonces nos vamos a un punto donde no podamos en riesgo la máquina ni nosotros mismos, no, nos vamos a un punto neutro dentro del almacén, y entonces escucho lo que el operario o el trabajador en este caso pues me quiera decir de su parte familiar o los problemas que tiene. O podemos también interactuar diciendo, como en mi caso, a veces yo pregunto qué es lo que estoy haciendo mal, no siempre pregunto eso, nunca les pregunto qué es lo que estoy haciendo bien, sino siempre pregunto qué es lo que estoy haciendo mal para corregir y entrar en un diálogo abierto y saber los puntos de vista de algunos de ellos, ¿no? Y eso es muy positivo, la verdad, porque siempre hay que tratar de encontrar el error e ir verificando que todo vaya en camino, ¿verdad, señor? Sí, correcto. Ok. También es muy bueno lo del consejo verbal, porque veo que poco a poco la competencia de comunicación se está viendo mucho más en la empresa. Incluso lo que usted me comentaba, de que ahora se ha vuelto más consejero y tiene más comunicación con su equipo, no sea vía WhatsApp o vía cara a cara. Y sí, claro. Sobre ahorita actualmente, después de que estamos sobrepasando esta coyuntura actual del COVID-19, actualmente del 1 al 5, ¿usted cómo calificaría la comunicación en el equipo? Ya sea a través de informar nuevas políticas de trabajo o verificar de que el ambiente laboral se esté manteniendo de una buena manera. ¿Usted la calificaría del nivel 1 al 5? ¿Cuál sería su respuesta? Siendo 1 como muy mala y 5 como excelente. En el nivel 4, porque bueno, siempre hay algunos trabajadores que por alguna razón pues no están bien sintonizados, por decir, con el equipo, ¿no? Y allí hay un trabajo a largo plazo para poder solucionarlo en el tiempo vía comunicación, empoderamiento de ambos, ¿no? Y demostrar pues de que ninguno de los dos tiene la culpa o está en un error, simplemente estamos ahí para con el diálogo corregir algo y buscar la solución, en este caso como equipo o como persona o mancomunadamente un face to face, ¿no?
Se fue el audio. No lo escuché. He estado dando consejos, ¿no? Para que siempre se siga promoviendo la comunicación, ¿no? De que se vayan solucionando algunos inconvenientes operativos, ¿no? Y sobre todo ir monitoreando de manera presencial, ¿no? También contando con la comunicación para que todo vaya de buena correcta. Mi última pregunta es que usted últimamente ha pensado o ha estado aplicando alguna otra forma de contactar comunicación, aparte de las que ya me ha mencionado anteriormente, quizás como sesiones de asesoramiento o alguna opción ha usted pensado para mejorar aún más la comunicación dentro del equipo? Claro, en cuanto a la política corporativa de la empresa, nosotros tenemos una reunión de 15 minutos diarias al inicio del turno, ¿no? Que se llama, esa reunión se llama SOR, que es prácticamente es una charla o un reporte, más que nada es un reporte diario de las operaciones, ¿no? En cuanto a... Hablamos de varios temas, ¿no? Pero el principal es el tema de seguridad, que es SHE, ¿no? Claro. Vemos toda la problemática que, bueno, diariamente a nosotros el área o el departamento de seguridad de la empresa nos envía cierta comunicación para hacer trasladar a los compañeros en la reunión del traslape o el cambio de turno, en donde tocamos varios temas, ¿no? Pero generalmente los temas que se tocan en esta charla de seguridad generalmente son problemáticas que ocurren en la fábrica de producción, ¿no? Que está en la Avenida Venezuela, que es la fábrica Donofrio, ¿no? Entonces generalmente los problemas ocurren allá porque alguien hizo algo de más, pensando que iba a ser algo bueno, pero sin embargo, como todo prácticamente está semiautomático, te puedes lesionar la mano, algún dedo, o puedes sufrir un atrapamiento de alguna extremidad, más que nada los brazos, o te puedes resbalar porque el piso no fue aseado correctamente con algún químico específico para la fábrica. Y entonces se levantan todos esos temas, y así como también los temas nuestros, ¿no? Propios de las operaciones del día a día, ¿no? Como por ejemplo la abolladura de un rack dentro del almacén. Y algunas veces hemos tenido algunas charlas sobre estos incidentes, ¿no? Que son impactar a la estructura de andamiaje dentro de un almacén. Pues eso conlleva que pueda o no ocasionar un efecto dominó. Entonces, si alguna vez has visto el jueguito de dominó, que son como unas fichas como dados, basta que tumbes una y se ve toda la línea que hayas dibujado, ¿no? Entonces un almacén, si el impacto es fuerte, obviamente que se cae toda la estructura y podemos morir todos los que estamos dentro, ¿no? Porque tienes toneladas de productos y de fierro, ¿no? Que son todo el andamiaje. Entonces esos temas se levantan a diario, no necesariamente es el mismo tema, pero eso se levanta para generar conciencia de que si alguien impactó la estructura dentro del almacén y no lo dijo por miedo, por temor a que lo puedan sancionar o lo puedan sacar del trabajo, porque sí son faltas muy graves, entonces se genera la conciencia a cada uno de ellos en los 3 turnos de que se tiene que avisar y en qué punto dentro del almacén está el impacto, ¿no? Para que vaya al siguiente día, llega una empresa y cambia la estructura que fue impactada, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros evitamos el daño con nosotros mismos, ¿no? Entonces, ese tipo de comunicaciones es diaria en los 3 turnos al inicio del turno. Y bajo ese contexto, pues también conversamos mucho sobre el tema de bioseguridad, ¿no? Y ahora con el tema de pandemia sí fue un momento muy difícil, ¿no? La comunicación fue muy, muy específica y certera, se podría decir así, porque nadie sabía qué es lo que nos iba a pasar.
con decirte que en donde trabajo casi todo, del 100%, el 95% se contagió. Claro, y me imagino que cuando decidieron iniciar las operaciones presenciales tuvo que haber un costo en el tema de bioseguridad, como usted me comentaba. Y la ¿cierto? comunicación fue vital, muy vital para que se frene de alguna manera, ¿no? Sabemos que el virus todavía está, pero la comunicación es vital para seguir respetando y cumpliendo la norma de bioseguridad, ¿no? Que es un tema muy puntual y que sin ello, obviamente, pues que esto sería diferente, ¿no? Pero gracias a Dios y al destino, pues esto se logró controlar los contagios dentro del trabajo y bueno, hoy en día ya casi todos estamos vacunados, pues, ¿no? Con las 2 dosis, ¿no? Entonces, como nuevamente le voy a repetir, la comunicación es muy vital. Adicional a ello, la empresa misma tiene su forma de comunicación masiva a través de correos electrónicos y también tenemos unas pantallas de comunicación a los ingresos de las oficinas, ¿no? Donde hay muchos eventos donde la empresa comunica pues alguna novedad o qué es lo que se debe de hacer cuando estás con descanso médico o si te contagiaste con el virus, qué es lo que se debe de hacer. Entonces la comunicación es muy vital para todos dentro de la empresa, ¿no? Y con ello obviamente que sí, pues logramos controlar y saber un poco más de cómo es el comportamiento del virus, ¿no? En este caso sobre el tema de la pandemia por la que todos estamos viviendo, ¿no? No tiene audio, pero los demás sí me escuchan. Ya, disculpe nuevamente por los problemas de red. Le comentaba de que gracias por comentarme el dato y me parece muy interesante la iniciativa para seguir al tanto de la conversación de los temas de bioseguridad y sobre todo prevenir los miles de inconvenientes que pueda pasar en una fábrica, ¿no? Como los accidentes y todo lo demás. Ahora, en esta oportunidad le voy a pasar con mi compañero Lothar para que pase con la nueva sección de las preguntas. Bien, muchas gracias, Gonzalo. Igual, gracias. Muchas gracias, Gonzalo, y vamos ahora con la parte del clima laboral y quisiera saber cómo es que describirías la relación entre los miembros de su equipo, ¿no? Si es que nos podrías dar algún ejemplo de qué tan cercana es su relación con los miembros de su equipo en el turno en el que usted trabaja. Bien, gracias, Lothar. Bueno, inicialmente lo he estado evidenciando con ustedes, ¿no? De que sí, el clima laboral, para tener un buen clima laboral, obviamente que tienes que ser empático con los trabajadores. Hay algunos trabajadores que son especiales y algunos otros supervisores que también son especiales, por no decir lo menos. Pero en este caso, pues en mi persona, para llegar a trabajar bien y lograr los objetivos que tenemos como equipo en el primer turno dentro del almacén o el centro de distribución de Nestlé, pues nuevamente no es cómo llegas a tu gente, ¿no? Cómo llegas a ellos, porque cualquier evento de inseguridad que pueda pasar, a alguno de ellos la responsabilidad en este caso sería mía, porque soy su líder de ellos. Entonces, la llegada con ellos es, nuevamente, ¿no? Para eso tenemos la reunión del traslape o la reunión de cambio de turno, y muy adicional a ello, pues al equipo del cual yo soy responsable, pues conversamos de las cosas buenas y malas, ¿no? Ya sea del trabajo o familiarmente hablando, ¿no? Pero en este caso nos enfocamos más en el trabajo y la idea para trabajar bien y tener un buen clima laboral con ellos, pues es darles la confianza, ¿no? Obviamente la confianza tiene que tener su límite, ¿no? No es una confianza que por decir te doy la mano y mucha gente lo dice, no, te llegas hasta el hombro, no.
Simplemente la confianza tiene un límite, el cual como supervisor uno tiene que saber hasta dónde es el límite de la confianza, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre tiene que haber el respeto de una parte hacia otra, o en este caso del grupo al cual estás liderando, hacia tu persona y viceversa, ¿no? Que muchas veces para romper el hielo, cuando a veces estás en una reunión y notas y sientes de que hay una pequeña mutismo, por decir así, la gente la siente, la ves callada y poco participativa, entonces para romper el hielo siempre entras con cambias el tema y lo enfocas en el tema del día a día, ¿no? De la vida actual, por decir allá, por ejemplo, ya el presidente hizo y habló tal cosa, o el equipo de fútbol, por ejemplo, de Cristal, Alianza o Universitario, jugó tal o cual de esta forma, o hubo un gol que no era, ¿no? Entonces con eso rompes el hielo y llegas ya, el equipo se suelta, ¿no? Literalmente hablando, y entonces ya ves la actitud, cómo va cambiando poco a poco, ¿no? ¿Por qué? Porque eso ya le estás dando un poco de confianza y de esa forma ya poco a poco el trabajador o tu equipo propio se empieza a aperturar para conversar, dialogar y buscar algunas cosas. Entonces, en este caso lo que yo hago es decirles nuevamente, como ya lo dije, de que qué cosa es lo que yo hago mal, o qué creen ustedes que es lo que yo hago mal y cómo puedo corregirlo, o cómo me pueden ayudar ustedes a corregirlo, ¿no? Entonces eso se hace, hoy en día es llamado feedback, ¿no? El conversar con ellos directamente o hacer un challenge para tener un objetivo y cambiarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, pues el clima laboral lo hace uno. No lo esperas que esté el clima laboral, ¿no? El clima laboral, si es bueno, es porque una persona como líder o que lidera un equipo de trabajo, o ya sea la jefatura o el coordinador u otro supervisor, pues cómo llegas a tu equipo de trabajo, cómo llegas a tus trabajadores, eso es lo que va formando poco a poco el clima laboral, por la actitud que le demuestras hacia ellos, ¿no? De estar aperturado y ser sencillo y humilde en cómo te diriges hacia ellos, ¿no? No con palabras rebuscadas o hablando cosas fuera de contexto, cuando lo que único que vas a ocasionar es pues un poco de resentimiento con tu grupo de personas, ¿no? Pero si le demuestras que puedes estar tan igual como ellos, conversar como ellos, hacerle las preguntas no tan difíciles o no complicadas para que te puedan responder, obviamente que sí, la otra parte te va a escuchar y te va a responder. Y que como que por ahí otro pone la chispita en el grupo y entonces viene un poquito de chacota, entonces como que rompes todo el hielo y entonces ahí sientes como tu equipo o tu gente que está a cargo, pues sí es empático contigo, ¿no? Y con todo el grupo a la vez, ¿no? Entonces con eso, una vez que se rompe el hielo, ya puedes lograr muchas cosas dentro de tus 8 horas de trabajo o en el tiempo como equipo de trabajo, ¿no? Claro, tiene mucha razón en eso, y ahora quisiéramos saber del otro lado, la otra cara de la moneda, ¿no? En el caso de que se surja algún conflicto dentro de su equipo de trabajo, ¿cómo es que usted lidia con ese tipo de conflicto? ¿Cómo nos podría dar algún ejemplo o caso en el que haya surgido ese tipo de conflictos dentro de su equipo laboral? Bien, nuevamente, ¿no? Han habido a través del tiempo, sí, conflictos laborales, ¿no? De todo tipo y de toda índole, ¿no? Pero nuevamente, apelando y aplicando una buena comunicación, pues logras muchas cosas. La comunicación es vital para poder solucionar muchos problemas. Hay algunas veces en donde yo sí me he ofuscado y se los he hecho saber, y entonces como que el equipo se contrae, ¿no? Entonces, pero lo que yo siempre les digo a los trabajadores es de que
todo problema, ya sea conflicto laboral o familiar en el hogar o donde fue, o amigal, donde fuere, solamente debe durar 24 horas. ¿Por qué? Porque el día tiene 24 horas y al día siguiente ya es otro día. Los problemas que tuvimos, que discutimos, o que usted discutió en su casa, o tuvo problemas con sus amigos, solamente debe durar eso. ¿Por qué? Porque si no lo liberas, obviamente que vas a tener esa carga de resentimiento. Entonces, como que ese resentimiento hace que tu actitud cambie. Ya no eres aperturado a escuchar. ¿Por qué? Porque tu resentimiento hace de que te encriptes de alguna manera y no escuches. Y al no escuchar, pues obviamente estás dando a demostrar con una actitud de que lo que hiciste es lo correcto para esa persona ofuscada, ¿no? Y que no hay otro que le pueda hacer cambiar, ¿sí? Entonces, para evitar eso es lo que siempre comunico, ¿no? De que el problema debe durar 24 horas, por muy malo que fuere, ¿no? Porque el día siguiente es otro día lleno de oportunidades, es otro día de muchos logros por conseguir. Y también, pues, bueno, ese otro día, pues, también es otra oportunidad para corregirse uno mismo, ¿no? Y también para corregir lo que pueda haber habido mal con las otras personas, ¿no? Pero para eso la comunicación es muy vital, ¿no? Para poder lograr y solucionar los conflictos, porque los conflictos siempre van a haber, sino la forma de cómo los enfoques para solucionarlos vía comunicación. Si lo enfocas mal, obviamente que al tratar de conseguir algo bueno, vas a conseguir algo malo. ¿Por qué? Porque la otra parte se va a resentir más de lo que ya está. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Si no te liberas o no liberas lo que tienes dentro, esa carga emocional que tienes, te vas a ir haciendo daño a uno mismo. Y al final de todo, ¿qué es lo que pasa, no? A veces yo, cuando converso con ellos, ¿qué les digo, no? De que a mí no me engañan, ¿no? Se engañan ellos mismos. O ellos pretenden engañarme a mí, pero es lo contrario, porque mucho se dice, de repente, no sé, la palabra, si es que cabe o no, de que el diablo sabe por viejo que por diablo, ¿no? Es como decirte, yo nací antes, tengo más años que tú y no me vas a engañar, porque eso también yo ya lo hice, yo ya lo pasé. Entonces, es algo muy sutil para poder llegar a decirles de que la otra parte está equivocada, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me pongo como ejemplo, ¿no? De que sí, yo lo hice y yo sé. Entonces, no pretendas engañar a alguien que ya también hizo lo mismo o pasó algo similar, ¿no? Entonces, los conflictos se logran y se solucionan vía el diálogo. Obviamente que sí, hay algunas personas que sí son más duras a aperturarse, pero a mediano plazo, entonces nuevamente buscas el acercamiento con la otra parte y nuevamente te pones a conversar con ellos y poco a poco nuevamente regresa la confianza al trabajador, o en este caso en mi persona. Pero si yo no me acerco a ellos, obviamente que ellos no se van a acercar a uno. O sea, uno tiene que buscarlo a ellos, por muy equivocado que estés, acercarse a ellos, ¿no? Para conversar y nuevamente indicar las disculpas del caso, no volverá a pasar, pero esto pasó por estas cosas que ustedes hicieron mal y no lo entendieron, y al hacer algo mal, obviamente a mí me cobran la factura, ¿no? ¿Por qué? Porque la llamada de atención viene contra mi persona. Pero para eso estamos, ¿no? Para conversar, dialogar y buscar la solución en el menor tiempo posible a cualquier conflicto que pueda surgir, porque si no lo cierras inmediatamente, vas dejando que pase el tiempo o las horas, se puede agravar más de lo que ya está, ¿no? Entonces puede ser mucho más difícil nuevamente lograr la apertura y empoderar la otra parte o viceversa para salir del problema que se ha suscitado, y eso conlleva pues a que el resentimiento surja, ¿no? Y eso es lo peor que podemos hacer,
de dejar que el resentimiento surja y entonces todo el equipo, el trabajo en equipo, pues empieza a decaer, ¿no? Entonces ahí viene lo que se llama un clima laboral malo, ¿no? Bien, muchas gracias. Y por último, quisiéramos saber, usted como líder, ¿qué fortalezas posee y qué oportunidades de mejora hacia su persona cree que puede implementar en su manera de líder, ¿no? Cómo conduce a su equipo? Bien, a ver, la fortaleza que podría decir que tengo yo una de ellas es saber escuchar, ¿no? La otra es predicar o sea, predicar lo que yo predico, ¿no? Porque eso se llama coherencia, ¿no? Ser coherente en lo que dices, porque si no eres coherente con lo que dices, obviamente que la otra parte no te va a ver bien, porque alguna vez dices una cosa y después te desdices y dices otro concepto, entonces como que generas una incertidumbre y entonces el practica lo que predicas, obviamente que prácticamente en este caso no funcionaría, ¿no? Porque generarías un mal clima laboral, ¿no? O un resentimiento de la otra parte, ¿no? Lo otro es de que el trabajo en equipo, desarrollar a las personas, como lo dije al inicio, ¿no? De enseñar lo mucho, lo poco o nada que sabes, es muy bueno. ¿Por qué? Porque mañana más tarde lo que le enseñaste a tu equipo, te van a recordar así, vino por acá cierto tiempo, estuvo el señor Tello, hizo esto, nos enseñó tal cosa, nos enseñó el respeto, nos enseñó la confianza, nos enseñó a trabajar en equipo, nos enseñó, ¿qué le digo? ¿No? A hacer prácticamente como una familia, que es lo más importante, ¿no? ¿Sí? Y bajo ese contexto nuevamente apelo a la comunicación, ¿no? La comunicación te lleva a todo este tipo de conceptos que se manejan hoy en día, ¿no? Como las fortalezas que debe tener el ser humano para poder hacer algo en bienestar de otras personas y también en su persona, ¿no? Pues el desarrollo profesional en el punto que le toque trabajar dentro de una empresa, ya sea pública, privada, o como hoy en día se llama, pues uno se reinventa, ¿no? Y se vuelve emprendedor, ¿no? Ya bajo tus mismos valores, tus mismos principios, ¿no? Y en cuanto a lo que se puede mejorar, en este caso, en mi persona, pues sí, es ser más dialogante, aunque, bueno, lo hago, ¿no? Pero generar más confianza al equipo de trabajo, ¿no? En este caso, ¿no? Generar confianza y desarrollar un poco más, porque ese es el objetivo, ¿no? Desarrollar al trabajador para que vaya creciendo contigo, ¿no? Porque si eres líder y no desarrollas a tu equipo de trabajo y no crece contigo, entonces como que eres un poco pragmático en ti mismo, o posiblemente hay algunos que son muy egocentristas y no enseñan lo que saben, ¿no? Entonces, en ese caso, conmigo es diferente, ¿no? Yo enseño y desarrollo a mi gente para que de alguna manera en el tiempo, es una de mis fortalezas que tengo de enseñarles, porque hay muchas veces que, bueno, yo los días sábados no voy a trabajar, o a veces hay días domingos que van a trabajar o feriados, pero a la gente que yo desarrollé, trabaja. Y esa es la satisfacción que uno lleva de que sí enseñaste, si dejaste esa enseñanza al equipo, y eso es importante, desarrollar a tu equipo, ¿no? Y seguir desarrollándolo en todo lo que se pueda, ¿no? Para que de alguna manera en el tiempo, pues, eso se llama tener un backup, 1, 2, 3 backups, el día que no estés, ellos también pueden hacer lo mismo que tú. Listo, muchas gracias. Ahora pasemos con Juan Carlos. Gracias, hijo. ¿Qué tal? Buenos días, señor Lota. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hablar de inteligencia emocional. Le voy a hacer la primera pregunta. Si nos podría usted responder
¿cuál usted considera una situación en que las emociones se desbordaron en el trabajo de su equipo? ¿Cómo lo manejó y qué pudo haber hecho diferente? Bien, gracias Juan Carlos. Bueno, sí es algo similar con tu compañero Gonzalo, ¿no? De que las emociones, en el caso de Lothar, ¿no? ¿De qué manera se desbordan las situaciones dentro del equipo, ¿no? Bueno, hay veces donde, por decir, viene la jefatura, estamos en un cierre de ventas, ¿no? Estamos en los últimos días de un mes, por ejemplo, como ya de octubre, que ya pasó, el equipo está trabajando hasta el día de ayer, y entonces viene alguien y levanta la voz, en este caso viene la jefatura, ¿no? Y levanta la voz por cualquier otra cosa que no haya visto bien y que aparentemente se está haciendo mal. Entonces eso conlleva que todo el equipo que está de alguna manera sintonizado para llegar a un objetivo que es el despacho de toda la facturación de la fuerza de ventas a nivel nacional, y viene alguien y dice que esto está mal, con un tono de voz alto, entonces te rompe todo el ambiente laboral, el clima laboral lo rompe, ¿no? Entonces, esas situaciones de emociones fuertes hace que el equipo empiece a trabajar de mala manera, ¿sí? Entonces, esa llegada, como muchos de ustedes alguna vez han escuchado decir, viene con el pie en alto, no son buenas bajo ninguna circunstancia, ¿no? Entonces, si estás viendo que el trabajador o el equipo de trabajo está dando todo el 100%, más del 100% para sacar adelante toda la facturación a nivel nacional, entonces bajo ese esquema o ese contexto el equipo decae, ¿no? Y te trabaja de mala manera. Entonces, ¿qué pasa? Que el impacto de esa situación, de ese momento, el impacto es al día siguiente o subsiguiente cuando viene el inventario general, porque bueno, nosotros hacemos un inventario mensual después de las operaciones, ¿no? Del cierre. Entonces ves el almacén termina o el centro de distribución termina desordenado, ¿no? Productos por todos lados, sin ningún rótulo que te indique de que ese material o ese producto pertenece a tal o cual ubicación, en tal nivel, ¿no? Entonces es un malestar que se genera ya en los 3 turnos. Entonces, esas situaciones emocionales que se desbordan porque alguien llegó de mala manera y obviamente que eso también se tipifica como un psicosocial, bajo el contexto del tema de seguridad ocupacional o seguridad en salud en el trabajo, ¿no? Esto se tipificaría como un psicosocial. ¿Por qué? Porque viene alguien y rompe todo el ambiente laboral de todos los trabajadores que están haciendo lo máximo para poder sacar adelante las operaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ya después de ello, entonces en este caso, ¿qué nos queda a nosotros como supervisores? Simplemente hacer no un alto, sino, como en mi caso, ¿no? Ir y conversar con ellos dentro del centro de distribución, buscar de uno en uno y conversar con ellos de que, bueno, por la situación que ha pasado, ¿no? El objetivo principal, ¿cuál es? Es simplemente despachar toda la facturación que tenemos, que ese es nuestro principal objetivo, muy aparte de que alguien vino, levantó la voz y hizo ver que las cosas que estaban haciendo algunos estaban mal hechas, cuando el tema debería ser todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿sabe qué? Vamos a corregir esta situación, o esta carga no está correcta, vamos a corregirla y nuevamente hacer el proceso de las buenas prácticas de almacenamiento, que son las BPA, ¿no? Esas son las maneras de cómo llegar y evitar pues una situación emocional que se desborde porque algo pasó, ¿no?
o posiblemente de repente ocurrió o pudo ocurrir un accidente y se cayó pues un producto desde un 7º nivel y chancó a alguien, ¿no? Porque se ha ocurrido, ¿no? Por ejemplo, como son calles, en la calle subsiguiente, un operador estuvo guardando materiales en un 5º nivel o 10º nivel, y ¿qué pasa? Por casualidad, por un error de maniobra, golpeó una paleta de otro producto que estaba al lado subsiguiente y se cae a la otra calle donde alguien está preparando productos, ¿no? Ha pasado, pero ¿qué pasa? Gracias a Dios que no le cayó una paleta, por lo menos el peso va entre 300 a 900 kilos de peso. Y cuanto más alto es, obviamente que el peso es mayor. Entonces el producto ha caído al lado, y entonces en ese caso, ¿qué hacemos? No paramos las operaciones tampoco, simplemente se informa qué es lo que pasó y hacer la investigación posterior, qué es lo que estuvo haciendo el otro operador en la calle subsiguiente, y porque sí fue de alto riesgo, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Que para no desmejorar una situación laboral, pues obviamente que eso lo levantamos al cierre del turno, que es media hora antes, ¿no? Entonces, esa es la forma de poder controlar, ¿no? Y sin ser ¿cómo te puedo decir? Sí, sin ser muy intenso en la comunicación de que algo pasó. Por ejemplo, una vez yo estuve también operando algunos productos y me corté los dedos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que yo solamente avisé a algunas personas puntuales y a vigilancia, y me fui a la clínica que está como a unas 4 cuadras, ¿no? Que es la Montefiori, ¿no? Porque si yo hubiera hablado y que sí me corté los dedos con unos frascos de vidrio, obviamente que todo el equipo, o sea, mi equipo se iba a parar. Y la idea no es esa, ¿no? Si te pasa algo, para no desbordar el ambiente, comunicar a las personas puntuales y salir, ¿no? Y poder corregir algo. En este caso, bueno, yo sí me corté los dedos de la mano izquierda, avisé a las personas puntuales y salí. Porque si evidenciaba todo esto, obviamente que mi equipo se iba a parar. Y la idea no era que pare, ¿no? Entonces, ahí se evitó una situación pues de emociones muy, muy fuertes que se podría desbordar y no podríamos haber cumplido con lo que teníamos que hacer. Entonces, son varias circunstancias, ¿no? Pueden ser accidentes o incidentes, o una emergencia, o el maltrato verbal que pueda decirle a alguien a un equipo de trabajo, ¿no? Entonces, para evitar ello, pues obviamente que cuando uno va a trabajar, siempre en la reunión de comunicación que tenemos, pues siempre se dice que los problemas se quedan de la puerta hacia la calle, no de la puerta hacia adentro, para no traer los problemas que podamos tener nosotros como personas o como familia o como padres de familia, ¿no? Entonces, esa es una de las formas de cómo evitar llevar a emociones fuertes y podamos desbordar el clima laboral internamente, ¿no? Claro, entiendo, señor Lothar. Bueno, mi siguiente pregunta sería si podría contarme alguna situación complicada que haya tenido que superar como líder en su equipo de trabajo actual. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo resolvió? ¿Y qué resultado obtuvo de acuerdo a eso? Bien, a ver, situaciones complicadas que hayamos tenido, bueno, sí, o alguna vez un compañero pues estuvo operando un montacargas y este se desvaneció y se cayó con el montacarga encendido y en funcionamiento, ¿no? O sea, desplazándose de un punto a otro. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí uno de los conductores que tenemos ahí en la zona
subió a la plataforma y corrió hacia el montacarga y lo apagó. ¿Por qué? Porque el compañero se había quedado con el cinturón y estaba colgando, ¿no? Exactamente no supimos qué es lo que pasó, porque la compañía sí es un poco cerrada en este tipo de problemas, ¿no? Para no ser tan alarmistas, lo ayudó, o sea, apagó el montacarga en camino y lo pudimos bajar al compañero, ¿no? Entonces vino la ambulancia, se lo llevó y entonces en esa situación complicada que tuve esa noche, porque estuve en un segundo turno, pues no quedó más que al otro equipo de despachadores pues solicitar el apoyo para continuar con las operaciones y no se pare, pues, ¿no? Como le digo, el tema es no parar la operación. Entonces se llamó a otro maquinista, ¿no? Para que pueda operar el montacargas y poder seguir descargando los trailers con los productos que son enviados de fábrica o también productos que vienen de importación, ¿no? Que son productos como Nilo, cereales, leche Nan, Nido, Nestum, vienen de otros países, ¿no? En este caso esa fue una situación muy complicada y obviamente que sí, el compañero lo derivaron a la clínica Montefiori, que bueno, gracias a Dios el centro de instrucción de Nestlé está en Ate, como a 2 cuadras del Puente Santa Anita, y la clínica Montefiori está como a 3 cuadras, ¿no? Entonces lo evacuaron hacia la clínica y bueno, ya ahí se encargaron ya del compañero. Entonces, pero las operaciones continuaron, continuaron sin poder haber afectado la labor, ¿no? De eso se trata, ¿no? Y buscar la solución inmediata. Bueno, en este caso yo no podía solucionar el tema con el compañero que por algo se desvaneció en operaciones. Y entonces se le brindó el apoyo llevándolo a la clínica y bueno, ya ahí queda en manos de los médicos de turno, ¿no? Entonces, y en este caso llegó otro maquinista y continuamos con la labor, ¿no? Hasta concluir el turno, pero sí el equipo se vino abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vino las inquietudes, las interrogantes de todo el equipo, ¿no? ¿Qué le pasó? Entonces ya como que tu equipo al caerse no trabaja como debe de ser, ¿no? Entonces lo que en ese momento atiné a decir simplemente, compañeros, bueno, ya el compañero fue derivado a la clínica, nosotros debemos continuar con las operaciones, pero eso sí, hay que trabajar con cuidado, con responsabilidad, no corran llevando los productos de un punto a otro dentro del almacén, porque sí, como es bastante distante desde la zona de descarga hasta poder guardarlos dentro del andamiaje. Trabajemos tranquilos, ¿no? Para evitar algún incidente más, ¿no? Porque una persona o un equipo de trabajo que se te cae ya no es igual, ¿sí? Y sería fatal si es que ocurriera algún otro incidente dentro del almacén por este momento de complicado, ¿no? De sentimientos encontrados entre los mismos compañeros, porque al final de todo todos somos compañeros de un solo equipo y si alguien falla o si alguien tiene algún problema, ese sentimiento lo tienen todos a la vez, ¿no? Entonces como que te cambia el clima laboral. Pero para eso es cómo lo enfoque uno como líder o como supervisor, para que todos trabajemos tranquilos y obviamente que sí, pues de vez en cuando ir hacia adentro y ver cómo están trabajando cada uno, ¿no? Para poder de alguna manera ayudarlos y bajo el tema de la comunicación fluida, conversar con ellos, ¿no? Para saber cómo se sienten y que sí, ya no nos preocupemos, porque en este caso puntual, pues el compañero ya estaba en la clínica, estaba en manos de los médicos y ellos ya sabrán qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es continuar con las labores, pero ya con más cuidado y con más tranquilidad, ¿no? Hasta terminar el turno, ¿no? Entonces sí, al final del momento complicado, pues sí, logramos el objetivo como equipo y se pasó la comunicación a los siguientes turnos, igualmente a la jefatura de lo que pasó, porque tienes que evidenciarlo, ¿no? Ok,
Ok, señor Lothar, muchas gracias. Tengo una última pregunta. ¿Cree que en su equipo de trabajo tienen un nivel alto de autoconocimiento? O sea, es decir, si tienen identificado ellos claramente lo que son sus fortalezas y debilidades. Bien, gracias por la pregunta. Sí, bueno, el nivel de conocimiento lo tienen, igual como sus fortalezas y las debilidades que como ser humano los tiene, ¿no? Pero para ello, pues está siempre la comunicación al inicio del turno y de vez en cuando preguntando qué es lo que puede haber pasado o pasar, ¿no? Porque en este caso yo soy muy objetivo, ¿no? Y siempre me formo un perfil del trabajador como llega, ¿no? Entonces, cuando una persona pues tiene algún inconveniente, se nota en la cara, ¿no? Y se nota en su forma de trabajar. Entonces, bajo ese contexto, es parte del conocimiento, de cómo conoces a tu equipo de trabajo, ¿no? Por si no conoces a tu equipo de trabajo, obviamente que esa fortaleza de líder, pues como que tienes que corregirla, ¿no? Porque tienes que conocerlo. O sea, sabemos que el ser humano es difícil, ¿no? Pero tienes que aprender a conocer y también dejarte conocer por ellos mismos, ¿no? Para que sean aperturados. Y en cuanto a su conocimiento, sí, todos saben cuál es su labor dentro de la empresa. En este caso, dentro del centro de distribución, saben qué es lo que tienen que hacer. Y obviamente que las indicaciones que uno como supervisor se las da, ellos tienen que hacerlas, ¿no? Eso no es que decir que tienen que hacerla como en una forma despectiva o una forma autoritaria, no, sino que tienes que llegar a ellos de la mejor forma sencilla para que el trabajo se dé fluidamente, ¿no? Su fortaleza de ellos, pues sí, la fortaleza es demostrable, se demuestra pues en su actitud, en la forma de trabajar de cada uno de ellos, ¿no? Obviamente que sus debilidades sí, hay días o hay veces pues de que están se ve un poco de no apertura y esa no apertura ya uno al observarla pues sabe de que sí ha tenido algún problema familiar, social o amical, ¿no? Entonces, para eso está uno como, ya lo dije, como consejero, ¿no? De algo, preguntarle, ven, quiero hablar contigo, ¿qué es lo que te pasa, no? Porque te veo que no estás trabajando como debe ser, no eres el de siempre, ¿no? Entonces, ese tipo de cambios en la persona uno lo tiene que saber observar, ¿no? Para poder conversar y de alguna manera tratar de llegar al trabajador y para que de esa manera él se abra y te diga lo que siente, lo que le pasa o lo que piensa, ¿no? Pero si no llegas a él o a ellos, obviamente que sí, pues tu equipo de trabajo no va a estar sintonizado, por decirlo así, ¿no? Contigo para poder lograr los objetivos, ¿no? Y obviamente no te van a mostrar sus fortalezas y para poder trabajar de acuerdo a la política de la empresa, ¿no? Ok, muchas gracias, señor Lothar. A continuación le voy a dar el paso a mi compañera Lidia. Buenos días con todos. Buenos días, señorita Lidia. Yo le voy a hacer unas preguntas acerca de la motivación en el trabajo. Primero, ¿qué es lo que más motiva a su equipo de pertenecer a la organización, que en este caso es Nestlé Perú? ¿Y cómo es que usted lo ha notado? ¿Qué acciones ha visto que usted ha dicho, sí, mi equipo está motivado? Bien, gracias por la pregunta, Lidia. Sí, mire, en cuanto a su inquietud, a la pregunta, pues sí, ¿no? Creo yo que todos los trabajadores o todas las personas, ya sean varones o mujeres, que van a trabajar en alguna empresa, ya sea pública, privada, de alguna manera tienen que estar motivados por algo, ¿no? Y ese algo, ¿cuál es?
ingresar a trabajar y desarrollarse en la profesión que cada uno de ustedes pues está cada vez capacitándose en ella, ¿no? Para llegar a ser un profesional y lograr el objetivo que es graduarse, pues, ¿no? Y la motivación a ello que es ser profesional, ¿no? En este caso, la motivación que se tiene o que tenemos es estar dentro de una empresa que se podría decir que es la DIRI, la número 1 en el mundo en alimentos, es una transnacional muy grande. Y eso te motiva a que uno como trabajador pues dé todo lo que sabe, ¿no? ¿Sí? En función nuevamente a las políticas corporativas de la empresa, ¿no? Porque sí la empresa tiene sus políticas, ¿no? Que son mandatorias en este caso, ¿no? Y la motivación está pues en que trabajas porque te sientes bien, trabajas con un buen equipo de personas. Esa motivación te hace que estés en una situación pues amigable, ¿no? De compañerismo. Y obviamente que sí, a veces la empresa busca la motivación del trabajador o los trabajadores en todos los niveles, enviando el personal de recursos humanos de vez en cuando siempre envía algunas inquietudes y donde participan todos los trabajadores, ¿no? Y entonces a veces puede haber que haya un pequeño premio, literalmente hablando, ¿no? de una capacitación, por ejemplo, hablando de fábrica, ¿no? una capacitación en cuanto a la forma de producción de algún producto, y para ello pues te premian pues ya sea monetariamente o con cursos, ¿no? Para que el trabajador pues, continúe desarrollándose internamente, ¿no? En cuanto a la vida personal, pues la motivación de cada uno de ellos pues nuevamente ese no es cuando te preguntan, oye, ¿dónde trabajas? No, yo trabajo en Nestlé. ¿Y qué es lo que haces? Yo soy, por decir, ya soy montacarguista, manejo elevadores eléctricos que llegan hasta 15 metros de altura, ¿no? Entonces, como esa situación de orgullo, de ser algo dentro de una empresa, como que te sientes importante, ¿no? Entonces, esa motivación la llevas siempre y a donde vayas, ¿no? O estés en alguna reunión, siempre hablas bien de tu trabajo, ¿no? De qué es lo que haces, por más mínimo que sea tu punto dentro de la empresa, ¿no? Ya puede ser un personal de mantenimiento, un personal de limpieza, o en este caso, pues, un preparador o supervisor de despacho, o despachadores, en mi caso de supervisor de centro de distribución, de maquinistas, o sea, todo tiene pienso que la misma motivación en la empresa es eso, ¿no? De trabajar dentro de Nestlé, y eso te motiva siempre a ser una persona coherente, a ser una persona pues que se identifica con la empresa, ¿no? En todos los conceptos, ¿no? Y bueno, y obviamente que sí se podría decir que gracias a Nestlé, en este caso, bueno, yo soy un ex Donofrio, ¿no? Nestlé nos compró a nosotros en el año 97-98. Yo siempre diré, pues, no, yo soy Donofrio, ¿no? Porque crecí en Donofrio y me lleva esa satisfacción de haber logrado tener estudios, formar una familia. Y esa motivación la llevas siempre y la llevarás siempre, ¿no? Gracias a una empresa que te motivó a ser un profesional, desarrollarte dentro de la empresa y hacer en mi caso, la motivación mía es de que gracias a la compañía, pues yo hice literalmente hablando, un tour dentro de la empresa, ¿no? Porque en la época que yo ingresé, pues ingresé como conserje allá por el año 85,
aparecieron las computadoras en el año 86 y empecé, y también, aparte de administración y finanzas, estudié computación porque para mí era lo máximo y la motivación era no tengo que estudiar esto para poder trabajar con computadoras, ¿no? En esas épocas, ¿no? Y todo el mundo quería trabajar en computadoras, o sea, la motivación era esa, ¿no? Entonces hay que estudiar para poder estar acorde al nuevo cambio, ¿no? Porque antes, bueno, en mi época trabajábamos con máquinas de escribir y que tenías que estudiar mecanografía, taquigrafía, que eran como unos garabatos y escribías a una velocidad de 100 palabras por minuto. Entonces aparecieron las computadoras, pues era una motivación muy grande para poder lograr ese objetivo, ¿no? De trabajar detrás de una computadora, ¿no? Ujú. Y así fuimos pasando por otras áreas, ¿no? Dentro de la empresa, como le digo, eso fue un viaje hasta ahora, ¿no? Es un viaje interno que depende de uno, si la motivación te lleva a ello, ¿no? A conocer más, no quedarse en lo que aprendiste en la universidad, porque es teoría, ¿no? Es mucha teoría, mucha literatura, pero cuando entras a un centro de trabajo, ya sea en los estratos públicos o privados, la práctica es muy diferente a los conocimientos que uno adquiere en la universidad, ¿no? Obviamente que sí se complementan mucho, pero eso es, ¿no? La motivación es eso, ¿no? De ser algo más cada vez, adquirir más conocimiento y conocer todo lo que se pueda dentro de la empresa o donde uno esté, ¿no? Ya sea también en el lado particular o como se puede decir un emprendedor, ¿no? O sea, tu motivación cuál es, ser emprendedor y tratar de vender algo, ¿no? O ser algo, ¿no? Para poder desarrollar tu pequeño emprendimiento, ¿no? La motivación es esa, ¿no? Ser algo más cada vez. Y cuando uno se da cuenta, pues ya el tiempo pasa y miras hacia atrás el tiempo y dices, mira, y empecé así y ahora estoy acá. Entonces la motivación te lleva a muchos lugares que uno desee, y la actitud para poder lograrlo tiene que ser siempre mirando hacia adelante, ¿no? Para poder lograr los objetivos que uno se traza, ¿no? Eso es más que nada la motivación que uno tiene como ser humano para hacer algo más, ¿no? Claro, y por otro lado, ¿cómo se da cuenta que los colaboradores que usted tiene a cargo están desmotivados? Bueno, en este caso hay trabajadores y trabajadores, ¿no? Como le dije antes, en mi equipo, bueno, hay dos personas, 3 personas que no están ahí bien sintonizadas con el equipo, pero la comunicación te hace aperturarlos a ellos, ¿no? Y saber un poco más de cada uno de ellos, del por qué o cuál es la razón de que se sientan así, ¿no? Entonces, de eso es lo que se trata, ¿no? Siempre nuevamente apelamos a la comunicación, ¿no? La comunicación te lleva lejos. La comunicación hace de que conozcas muchas cosas y hasta te vuelvas un poquito de consejero o consejera en algo que ya uno sabe como ser humano, ¿no? ¿Y qué acciones, aparte de lo que mencionaba ya de la comunicación, de hablar con ellos, usted lleva a cabo para fomentar o aumentar la motivación en su equipo? Bien, en este caso, para tener una buena comunicación y bajo ese contexto la motivación de ellos mismos, pues es que a veces, en algunas veces, oportunidades, yo hago lo mismo que ellos, ¿no? Entonces ellos, al ver que también hago lo mismo que ellos, a pesar de que soy su superior y hago lo mismo, me ensucio las manos, termino con las manos negras y todo, y entonces, o me ensucio la ropa, entonces eso hace que tu equipo te mire y se motive, ¿no? Y no se sienta mal o no se sienta tan inferior como algunas personas se sientan, ¿no? Porque a veces ese tipo de situaciones hace de que alguno de ellos pues se sienta mal, pero si tú bajas al nivel que están ellos o donde están ellos y hacen su labor y haces lo mismo que ellos,
ensuciándote, conversando, entrando a la chacota, como ser uno más de ellos y olvidándote de que eres su superior. Entonces eso hace que tu equipo de trabajo también se motive porque dice, ah, ya, miren, mi jefe hace lo mismo que yo, entonces tengo que demostrar que yo también, a veces dicen, no, yo soy mejor, hago las cosas mejor que él, ¿no? Porque no es usual que yo haga lo mismo que ellos. Por ejemplo, agarrar un montacarga o un elevador eléctrico, yo no voy a trabajar tan igual como ellos, no tengo la destreza para ello, ¿no? Pero si demuestras que sí puedes hacerlo mal que bien, entonces ahí viene un poquito como de la chacota, no, el jefe no puede, el jefe esto que el otro, entonces como que lo sueltas a tu equipo y entonces los vas empoderando poco a poco. Y esa es la importancia del ser humano, ¿no? De empoderar a corto, mediano, largo plazo la otra parte, para que de esa forma, cuando uno ya se da cuenta, ya todo el engranaje se acopla de tal manera de que todo el mundo se da cuenta y ya prácticamente es un equipo consolidado, ¿no? Muchas gracias, señor Lothar. Bueno, ya para terminar con la entrevista, mi compañera Camila les va a hacer las últimas preguntas. Bien, Lidia, gracias. Sí. Buen día, señor Lothar. A continuación, le voy a realizar unas preguntas con respecto a las competencias blandas del equipo. La primera sería, ¿cuáles son las principales competencias blandas de su equipo y por qué? Para responder esta pregunta, puede considerar algunos ejemplos específicos en donde se evidencian dichas competencias que va a mencionar. Okay. Bien, en cuanto a las competencias blandas, bueno, específicamente yo podría entenderlas que es un trabajo en equipo. Ya lo hemos visto ya con Gonzalo y con Juan sobre el tema de los conflictos que podrían haber y el manejo de la comunicación más que nada, ¿no? Que son puntos muy importantes y obviamente que sí, todo eso que te conlleva a que el trabajador al realizar un buen trabajo, valga la redundancia, pues logres el objetivo del turno, ¿no? Que se convierte esto en la productividad de cada uno, ¿no? ¿Sí? Entonces, obviamente que la productividad también sí se mide en los 3 turnos, ¿no? Tenemos unos indicadores donde sabemos cada uno que cuánto es la productividad de cada uno de los trabajadores de los 3 turnos diferentes que tenemos en el centro de distribución, ¿no? El trabajo en equipo, sabemos más o menos, no a un 100% en su totalidad, sabemos de cómo trabaja el primer equipo, del segundo equipo y del tercer equipo, ¿no? Sabemos cómo hasta con las personas mismas que integran los equipos sabemos quién es quién dentro de cada equipo, ¿no? Entonces sabemos que todavía hay algunas cosas por corregir, que es el empoderar al trabajador, ¿no? Para que aprendan a trabajar en equipo, ¿no? Y obviamente también al aprender a trabajar en equipo, que te ayuda también a que el clima laboral no se caiga, ¿no? Y eso que es prácticamente parte de la resolución de los conflictos, ¿no? Ya sean laborales, personales, sociales o amigables, ¿no? Uy, temblor. Cortemos. Bueno, les decía que es parte de... O sea, las competencias blandas yo lo entiendo de esa forma, ¿no? Que es un todo, ¿no? Que al final te da el clima laboral y te da la productividad de algo, ¿no? Entonces, como le estaba mencionando, pues de que sabemos cómo trabajan los 3 equipos del centro de distribución y sabemos más o menos quiénes son las personas más conflictivas y quiénes trabajan bien y quiénes hacen un buen equipo. Entonces, es un todo de todo, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, pues todo eso conlleva a que la comunicación es vital. La comunicación te ayuda a llegar a donde uno desee o a donde uno a veces no puede llegar, la comunicación te lleva a ello, ¿sí? Entonces, y más que nada en los cierres de mes, ¿no? La comunicación es vital para que los 3 equipos funcionen
no a la perfección, pero den el resultado final, que es el despachar toda la facturación a nivel nacional de todos nuestros productos, los productos que vende Nestlé, ¿sí? Entonces ahí tienes el trabajo en equipo, tienes la gestión de los tiempos. ¿Por qué? Porque cada trabajador tiene un tiempo de preparación de los productos para una carga, ¿no? Ya sea para un contenedor o para un cliente específico, tienen que cumplir un cierto tiempo de preparación de las cargas, ¿no? Entonces ahí le dicen, ya sabe que para el cliente tal está en la rampa 12, 15, 18, entonces no es una sola, entonces tienen que la preparación va en 3, 4 salidas que tenemos nosotros, y en las otras rampas o salidas de despacho, pues tenemos otros contenedores donde hay otro grupo de personas que también tienen otros tiempos de preparación, ¿no? Y entonces, ¿eso qué conlleva? Y conlleva a la productividad de cada uno, y la suma de la productividad que tiene cada trabajador, pues se convierte en la productividad del equipo, ¿no? ¿Sí? Y lo importante ahí, como les digo, es de que llegar a tiempo, como sea, donde sea y cuando sea, ¿no? Eso es lo que nos lleva, pues, el tema de una comunicación fluida, de cómo enseñar al trabajador, y dándole un poco de la confianza y estar con ellos. Lo importante es estar con ellos, trabajando y haciendo lo que ellos hacen, para que el equipo pues esté contigo y se sienta de que su líder está con ellos, ¿no? Desde el inicio hasta el fin, ¿no? Y hace la misma labor que ellos mismos, ¿no? Muy a pesar de que sigue siendo su jefe, ¿no? De turno, ¿no? En este caso, ¿no? Muy bien, señor Lothar. Para finalizar de manera muy precisa, le solicitaré que mencione competencias blandas que ya ha mencionado anteriormente, pero que mencione las que son sumamente necesarias para desarrollar en los integrantes de su equipo. Bien, bueno, las competencias blandas, pues en este caso estamos hablando de el trabajo en equipo, el manejo de tiempos, la gestión de conflictos, en mi caso, como supervisor, ¿no? Conversando con ellos, dialogando mucho, que también se forma parte de la comunicación, ¿no? Y obviamente que todo esto se transforma en la productividad, ¿no? Muy bien, esta fue la última pregunta. Le agradecemos mucho por su tiempo. La información que nos ha brindado es muy valiosa para nosotros. Y muchas gracias de parte de todo nuestro equipo. Bien, gracias, Camila. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, que tengan un buen día entonces, chicos. Y sigan estudiando y pónganle bastante punche, porque al final de todo el futuro es de ustedes, no de nosotros como padres de familia. Nosotros solo somos el apoyo para que ustedes puedan lograr sus objetivos, y obviamente que el futuro nuevamente es de ustedes. Nosotros somos su soporte. Así que adelante, gracias por la encuesta y las preguntas hacia mi persona. Espero haberlos ayudado mucho y esclarecer algunos puntos de vista o conceptos que tenían por ahí un poquito por conocer. Y nada, si hay alguna otra oportunidad, bueno, estaré presto a poder apoyarlos en lo que yo pueda y en todo lo que pueda comunicarles sobre el tema de mi trabajo, en cuanto al centro de distribución, cómo funciona y si hay algunas otras cosas más, ¿no? Muchas gracias, de verdad. Gracias. Muchísimas gracias, señor. Okay. Bien, gracias a todos, chicos. Buen día. Cuídense. Buen día. Gracias.